Hola y muy buen día o buena noche a todos ustedes, queridos estudiantes. Bueno, ya ven, 2 meses después de haber hecho una pausa en esta estrategia de clases virtuales, ya podemos hacer pues una reanudación y continuar el programa del técnico especializado en construcción y obras civiles. Como se les comentó en la reunión y en las directrices que se les han dado, esta etapa en donde vamos a terminar esta capacitación va a constar tanto de actividades teóricas que nos hacen falta por ver, em, así como actividades prácticas y las cuales vamos a ir organizando a medida que avance el tiempo. En este caso, en la clase de hoy nos toca continuar con un tema teórico del módulo que habíamos visto de primero cuando iniciamos esta estrategia, que es el módulo 10 sobre elaboración de repellos. Entonces ya habíamos visto definiciones, generalidades de los repellos, de los materiales. Vimos también los procedimientos o el procedimiento común en cómo se lleva a cabo. Y ahora vamos a ver algo muy puntual que son los problemas que se pueden presentar con los repellos y las soluciones más comunes. Hay un tema que se nos queda ahí pendiente, eh, que es el de características y exigencias de los repellos. Esto tiene que ver con la calidad de los materiales y también del trabajo que se hace con el repello, pero bueno, esto lo podemos solucionar eh, si yo les envío la información y ustedes la pueden estudiar igual para su propio conocimiento y que puedan investigar un poco más. En este caso, como tenemos una clase teórica para este módulo, entonces vamos a irnos a este tema que me parece mucho más importante de abordarlo por este medio. Entonces vamos de una vez al tema, que son los problemas y las soluciones que podemos tener en los repellos. Entonces, como ya les dije, tuvimos conocimiento ya sobre definiciones, tipos y propiedades de los materiales de repello. Entonces necesitamos ahora aprender sobre los problemas y defectos más comunes que pueden presentarse. Asimismo, las soluciones que se podrían ejecutar para pues corregir estos problemas. Vamos a ver algunos datos generales. Por ejemplo, la mayoría de los defectos en los repellos son producto de la contaminación atmosférica que se materializa en los humos, las cenizas, el polvo, la arena, el barro, aerosoles y muchos otros elementos más que se encuentran en suspensión en el aire, los cuales pueden derivar en agentes nocivos al combinarse con otros elementos atmosféricos como la temperatura, el viento, la radiación solar y la lluvia, y atacar la durabilidad del elemento constructivo, provocando en primer lugar la suciedad y después el deterioro, hasta ya temas estructurales. Otras causas de las patologías, que así se les llama a los defectos que se puedan dar en el repello, se encuentran en los propios materiales con que se hizo la mezcla o cuando se ejecuta mal el proceso de mezclado y colocación. También hay daños puntualizados, accidentales o circunstancias similares, por ejemplo golpes, algunas manchas que se pueden dar por alguna acción del humano también. Y por último, un factor que es también muy importante es el factor meteorológico, que es una causa de patología con la acción persistente de la lluvia que penetra el revestimiento y puede darse por capilaridad, que vamos a ver este concepto un poco más adelante, o también por la presión del viento, que el viento entonces, por ejemplo en los exteriores, cuando llueve con viento, la fuerza que ejerce el viento sobre el muro, la pared del revestimiento, hace que el agua se infiltre en la superficie. Y esto entonces va a generar diferentes tipos de
defectos y cambios de comportamiento en los repellos. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar en alguna manera estos problemas? Pues los podemos prever de algún modo. Eh, entonces, prevemos el comportamiento que tendrán los revestimientos en un determinado ambiente. Y para esto es necesario conocer el tipo de afectaciones que deberán soportar y luego elegir el tipo de mortero adecuado para tal caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente en la calle, como se dice? Pues por medio de la experiencia se nota que un tipo de repello, un tipo de mezcla o de marca de material de repello sirve para determinados ambientes, ya sea un ambiente seco o un ambiente húmedo, caluroso o frío. Entonces, como vemos por medio de la experiencia, decimos, ah, bueno, en este otro proyecto que tengo un ambiente, por ejemplo, muy húmedo, voy a utilizar tal tipo de dosificación de la mezcla, tales cantidades de agua, de cemento y de arena y tal marca, porque me funcionó mejor en aquella otra ocasión. Esa es la manera empírica, la manera por medio de la experiencia, pero también cuando conocemos, entonces, cuáles son esos comportamientos posibles que va a tener un repello de acuerdo a los ambientes, entonces podemos prever de una manera más técnica eh, con qué materiales y con qué tipos de mezcla deberíamos trabajarlo. Eso es lo que vamos a conocer a continuación, conocimiento técnico para prever y utilizar los materiales más adecuados y las técnicas constructivas más adecuadas para evitar problemas en los repellos. Entonces vamos a ver una serie de problemas o defectos más comunes que se presentan y en cada una de ellas veremos también recomendaciones y acciones que se pueden emplear para evitarlos. Entonces aquí tenemos la lista de estos 6, pues las que conocemos más son 5, porque aquí en Costa Rica no tenemos ciclos de hielo y deshielo, a no ser que estemos en grandes alturas como en el Cerro Chirripó. Pero bueno, vamos a irlas mencionando así rápidamente, las menos comunes aquí en Costa Rica y pues en las otras vamos a profundizar un poco más. Entonces, con respecto a los ciclos de hielo y deshielo, lo que sucede es que estos ciclos de que se congela y se descongela producen cambios de volumen que sufre el agua dentro de el repello. Entonces, estos cambios de volumen del agua que está contenida en los poros del mortero que se hace el repello son los que generan como la expansión y la retracción de el material y empieza a generar diferentes defectos. Entonces, ¿qué dice? Durante las primeras horas de colocación del mortero, el frío acciona como un factor retardante del endurecimiento al disminuir la velocidad de hidratación del cemento. Eso lo habíamos visto también cuando vimos las características de los concretos, ¿recuerdan? Pero cuando la temperatura externa, es extrema, se puede anular completamente el endurecimiento y hasta se podría destruir la incipiente red cristalina producida durante la hidratación. Aquí tienen que recordar un poco sobre el proceso de endurecimiento y fraguado que habíamos visto del concreto, que se aplica igual para los morteros. En este caso entonces, cuando se detiene completamente el proceso de fraguado y endurecimiento es porque el agua se congela. En este momento pues se detiene el proceso, el mortero no se fragua, sino que se congela, se endurece pero por congelamiento y ya pues pierde toda funcionalidad. Entonces esta agua que se congela en la mezcla del mortero puede provenir de la dosificación, o sea, el agua que nosotros agregamos, pero también puede provenir del exterior, si llueve o de la humedad exterior en donde esté frío. Y la solución más efectiva para este problema es proveer el espacio suficiente dentro de la mezcla
para que el agua expandida pueda ocupar ese espacio y no agriete el repello. Entonces ya vamos a ver cómo se logra esto específicamente. Eh, Aparte de proveer espacio, lo que se hace es tratar de utilizar la menor cantidad de agua en la mezcla, ya que el agua es la causante de esta expansión y retracción en la mezcla. Entonces, el espacio que se ocupa se puede proveer por medio de poros que permanezcan en el mortero endurecido. También, para que la absorción del hielo sea efectiva, hay que proveer una distribución homogénea de los poros. El tamaño de los poros en la mezcla debe ser el adecuado, deben estar cercanos. Todo esto son características ya más específicas de este método. Y entonces vamos a ver cuáles son esos métodos que se utilizan para proveer ese espacio, esos poros. Se enfocan en el tipo de aglutinante, o sea, el tipo de cemento que se vaya a utilizar y la dosificación de ese cemento. Y también, como les decía, la cantidad de agua que vamos a agregar a la mezcla. Y el método más común consiste en la utilización de aditivos e inclusores de aire. En vez de trabajar tanto con el tema de dosificaciones, muchas veces lo que se hace es pues agregar aditivos que van a producir burbujas de aire en la mezcla, y entonces al fraguarse y al endurecerse, estas burbujas de aire quedan en espacios vacíos, que son los poros, en donde el agua puede ocupar el espacio ya cuando está congelada. Aquí tenemos entonces algunas imágenes de los defectos que produce el congelamiento y el deshielo. Por el lado izquierdo ya vemos toda la patología que puede producir. En la imagen del centro tenemos un elemento que se hizo pues con una mezcla ya acondicionada para este caso, y vean que los poros son bastante grandes. En este caso se utilizó probablemente un aditivo inclusor de aire bastante fuerte, porque los poros son pues bastante grandes. Y en la imagen de la derecha podemos ver una comparación del efecto que tiene congelamiento y deshielo en dos tipos de mezcla utilizada. En el elemento de arriba tenemos una mezcla normal, una mezcla común, sin aire incluido y con una relación agua-cemento pues común. En el caso de abajo, el elemento de abajo, tenemos una baja relación agua-cemento. Como les decía, la idea es utilizar la menor cantidad de agua posible, y se utilizó un aditivo inclusor de aire, que también probablemente se tuvo que haber utilizado un aditivo fluidificante para sustituir el efecto que hace el agua en la mezcla, que sea un poco más fluida. Entonces ya ven que esta es una de las soluciones más comunes y pues más efectivas. El otro defecto que podemos encontrar, y la otra causa, son los sulfatos y los ambientes contaminantes. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver de qué se trata. En algunos casos podemos ver que elementos de concreto o que van a ser revestidos con mortero van a estar en ambientes contaminantes, que pueden ser por medio de la atmósfera contaminante, que tiene gases sulfurosos, o también cuando estos elementos están en contacto con líquidos como las aguas residuales, por ejemplo un tanque séptico, tanques en plantas de tratamiento y demás. Y también ya otros casos más extremos, como la lluvia ácida en un ambiente muy contaminado, que hasta las nubes estén contaminadas y produzcan la lluvia ácida. Y el efecto que se genera con estos casos es que los iones de sulfato del ambiente reaccionan con el aluminato del clinker, del cemento Portland. Esto también lo habíamos visto antes. Es esto en presencia de iones de calcio, originando etringita, que es un compuesto muy expansivo. Vean que al final el efecto es el mismo que el del hielo y deshielo: la expansión o el cambio de volumen en el interior de la mezcla del repello. Esto es lo que provoca todas las patologías.
pero en este caso es provocado por contaminación, que los elementos químicos contaminantes reaccionan con los elementos de la mezcla de mortero. Y dice, otro tipo de daño por expansión sucede cuando la mezcla de mortero contiene sulfatos solubles en agua, como el sodio, lo que puede provocar una cristalización de los poros saturados de agua y consiguientemente la fisuración del concreto debido a la presión que ejercen estos cristales. Esto, en palabras más simples, es que eh, en algunos casos a las mezclas de mortero se les adiciona algunos aditivos o materiales de agregados, los minerales, o sea, la piedra y la arena que se les agrega, tienen cantidades o componentes de sodio, o no solamente sodio, sino otros componentes minerales que se disuelvan en agua. Entonces, al colocar estos agregados en la mezcla o estos aditivos en la mezcla, estos minerales se van a disolver en el agua y algunos de ellos reaccionan con unos cristales que se empiezan a formar, que no son los cristales del cemento, sino son otros cristales que quedan ahí y hacen lo mismo, empiezan a expandir la mezcla y empiezan a generar grietas. Ok. Estos daños, entonces, ¿cómo es que se producen? Hay cierta concentración de aluminatos o sulfatos solubles en agua en los morteros. Entonces, una de las soluciones más efectivas es evitar pues el uso de estas sustancias. Em, También dice, por ejemplo, existen cementos con bajo contenido de aluminatos que se puede utilizar para la confección de los morteros. Además, evitar en la medida de lo posible el uso de sulfatos solubles en agua que podrían estar en aditivos u otros componentes de los morteros. Entonces, como les decía, lo que hay que hacer en este caso es, pues preferiblemente evitar que se hagan o que se produzcan esas reacciones de los cristales. Entonces, buscar ya sea que el cemento tenga menor cantidad de aluminatos, eso se indica pues en el lugar en donde se está adquiriendo el cemento, o evitar que estas sustancias sulfatos, ya sea que estén en aguas residuales o en el ambiente en donde vayamos a colocar el elemento, estén en contacto con la mezcla. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues colocando barreras, ya sea de revestimientos en la superficie o barreras de algún otro tipo entre los líquidos, entre el contaminante y la superficie del mortero. Es lo más sencillo. Antes de buscar cómo corregir ya una vez dado la patología, como se ven en estas imágenes de la derecha. Ya una vez que se dan las patologías, pues es muy difícil empezar a corregirlo. Siempre es mejor evitar que sucedan estas reacciones. Ok, el otro efecto o causa es el tema del dióxido de carbono y corrosión, pues esto se aplica específicamente a los elementos que tienen refuerzo de acero. Entonces dice que el repello juega un papel muy importante en el sellado de una superficie, con el objetivo de evitar el paso del dióxido de carbono y agua, los cuales provocarán la corrosión del acero de refuerzo de los elementos de concreto. Entonces, en cualquier elemento estructural o cualquier otro elemento que tenga un refuerzo de acero, un elemento muy importante es el recubrimiento, que se le llama, que sería la cantidad de mezcla que está tapando, por decirlo así, el refuerzo de acero. Entonces, lo mínimo que son 3 centímetros, cuando está en contacto con el suelo son hasta 5 centímetros de recubrimiento. Eso es la cantidad o la medida de mezcla que tiene que ir por encima o tapando el acero de refuerzo. Esto es muy importante también, que ese repello sea sellado, sea bastante denso para no permitir que agua y dióxido de carbono, que es lo que está en el aire, pues se introduzca, porque esto produce la corrosión del acero. Y entonces, ¿cómo se logra este cuidado? Bueno,
debemos cuidar la proporción, o sea, desde la dosificación de la mezcla empieza todo, en la preparación de la mezcla. ¿Por qué? Porque la idea es que se logre un mortero denso para evitar el paso de estas sustancias. Asimismo, es recomendable emplear pinturas que formen una capa sellante. Entonces, aparte de que la mezcla sea sellada, es bueno siempre estar repasando con pintura sellante, que la cual sabemos que se va deteriorando, entonces hay que hacer ciclos de mantenimiento del elemento para seguirlo recubriendo y evitar que estas sustancias lleguen hasta el acero de refuerzo. Otro de las patologías o efectos de problemas en el mortero son las eflorescencias. Esto sí es más común aquí en el país por causa de la humedad que tenemos en la mayoría de territorios de nuestro país. Entonces, ¿qué son las eflorescencias? Son en síntesis cristales de sales, generalmente de color blanco, que se depositan en la superficie del elemento en forma de polvo o espuma. El origen de la fluorescencia está constituido por sales solubles en agua que contiene tanto el concreto como los morteros de repello, las cuales emergen a las superficies una vez que se disuelven con el agua o la humedad y se cristalizan al evaporarse el agua. Entonces, ¿qué sucede? El cemento como tal en sus componentes tiene calcio y otras sales que se les llama así desde el punto de vista químico. Entonces, estos elementos son solubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted los mezcla con agua, se disuelven en el agua. Cuando el agua se evapora, quedan los cristales, que como son tan minúsculos, microscópicos, se parecen a simple vista al polvo, o son como polvo. Entonces, esto es lo que en un elemento de concreto o en el repello sale a la superficie. Entonces, cuando se disuelve en la mezcla y ya pasa mucho tiempo después de haberlo colocado, y también por la humedad que puede producirse durante la vida útil del repello, estos elementos se empiezan a disolver, o estas sales se disuelven en el agua de la humedad y empiezan a emerger a la superficie, y ahí es donde se dan las manchas blancas que son la llamada eflorescencia. Entonces, ¿cuáles son factores principales que promueven la formación de eflorescencias? Bueno, la más importante es la humedad, que puede provenir desde el agua de dosificación, las lluvias con viento que se introducen en el elemento, el agua de condensación, o sea, cuando hace frío y al otro lado del muro hace calor, entonces hay un efecto de condensación que se generan unas gotitas en la superficie. Esa agua también sirve para que se disuelvan las sales, y también por medio del tránsito capilar en zonas de contacto con materiales como el suelo, terrazas, salientes y demás. Esto era lo que les decía, que la capilaridad es esa propiedad del agua que tiene de subir o transportarse por medio de pequeños tubitos, se pueden decir, pequeños cavidades en los materiales. Ok, entonces la humedad es uno de los factores principales. Las sales que se disuelven en agua son otro de los factores. Estas pueden provenir desde los materiales cerámicos como ladrillos, tejas, cerámicas, también desde el suelo, el mismo cemento, la arena, y también ya sea de la dosificación, la arena que se utiliza en la mezcla, o si hay arena que esté en contacto también con el elemento ya construido. Otro factor es la porosidad, porque el efecto de la fluorescencia no solo depende de la densidad de las sales, sino de la transmisión a través del material. Entonces, en materiales muy porosos, o sea, que podríamos poner aquí, por ejemplo, el material en el que estamos evitando el tema del cambio de volumen por hielo y deshielo, recuerdan que dijimos que era ventajoso que fuera poroso. Bueno, en este caso se podría dar el tema de la fluorescencia, porque al haber tantos poros es más fácil que el agua se introduzca y que sucedan el tema de las eflorescencias. Entonces vean cómo hay que ir jugando también a escoger cuál de los defectos quiere que se aparezcan una vez ya esté construido el elemento.
pero hay también otras medidas que se pueden adoptar para evitar cada uno de los defectos. Y por último tenemos los factores de las condiciones ambientales. Entonces, esto es que en condiciones frías y húmedas hay mayor riesgo de aparición de fluorescencia, porque con temperaturas bajas la evaporación de la humedad sucede más lentamente, entonces da más tiempo para que llegue a la superficie, al contrario de lo que sucede con temperaturas altas, en las que la humedad se evapora en lo interior del elemento. ¿Ok? Vamos a ver cuál sería algunas de las soluciones que se pueden optar para evitar la eflorescencia. Bueno, no siempre es posible evitar la utilización de materiales con sales solubles, ¿sí? Porque dijimos, estas sales están en el mismo cemento. Entonces la condición o la solución más eficiente es evitar la incidencia de la humedad, porque recuerden que es sales y humedad o agua. Entonces evitar que el agua entre en contacto con la mezcla es lo más, pues lo más posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, utilizar materiales con baja absorción de agua, como morteros hidrófugos, o sea, esto quiere decir que repelan el agua, ladrillos impermeabilizados y diferentes materiales. También podemos colocar barreras antihumedad en la base de los muros, cerramientos para impedir la ascensión capilar, ya sea desde el propio contacto con el suelo o el terreno o en la unión con el contrapiso. ¿Cuáles serían estas barreras? Bueno, un simple plástico grueso de los que se pueden encontrar en ferreterías ya sería algo un elemento pues que genere una barrera. También podemos diseñar elementos constructivos de circulación o caída de agua de manera que eviten el traspaso de esta a los elementos de concreto. Es decir, todo lo que se puede hacer para evitar que el agua entre en contacto con el elemento. También durante la ejecución del paramento a repellar, o sea, de la superficie que estamos repellando, hay que protegerlo de la lluvia y rellenar bien con mortero las juntas para evitar oquedades que se conviertan en vías de penetración del agua. Por último, también podemos evitar la realización de repellos decorativos, especialmente en tonos oscuros, con riesgo de lluvia en superficies expuestas o en periodos fríos y húmedos. Esto es que, por ejemplo, en una pared externa, pues no es tan recomendable, si es un ambiente muy húmedo, pintarla de negro, por ejemplo, u otros colores oscuros, porque más rápido se va a evidenciar si tiene fluorescencia los cambios en la coloración, ya que la fluorescencia es de color claro y blanco. Entonces, estos son soluciones preventivas. Ya ven cómo prevenir que aparezca la fluorescencia, pero de manera rápida, cómo o qué se debe hacer cuando ya apareció la fluorescencia, o sea, cuando ya apareció esa espumilla, ese polvo que aparece en las superficies. Bueno, lo que se debe hacer no es tanto limpiarla ya, porque es muy fácil de limpiarla, es como un polvo que se puede quitar. A veces queda una mancha, pero tal vez lavándola se puede quitar. Entonces, no es tanto eso porque puede volver a aparecer, sino hay que irse a la causa de la fluorescencia, ver en dónde está la humedad, en dónde es que se está humedeciendo la superficie, en dónde es que está pasando el agua, para quitar ese flujo de humedad y de agua, y con esto evitar que vuelva a aparecer la fluorescencia. Pero cuando ya está, entonces primero se busca la causa y después ya se deja que se seca bien el defecto y se limpia, se puede lavar y ya se puede quitar. El otro problema que puede darse es la fisura y los desprendimientos. Ok, entonces es importante conocer que una fisura se define como la apertura longitudinal que afecta solo a la parte exterior del elemento, mientras que una grieta es la que afecta al elemento en todo o gran parte de su espesor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una fisura es la que se da solo en el mortero de repello, en una pared, por ejemplo. La fisura se le llama a las pequeñas grietas que se dan solamente en el repello, que no generan o no indican una deficiencia estructural.
En cambio, una grieta es la grieta, es a la que hay que ponerle más cuidado porque si es más profunda está afectando en todo o gran parte del espesor del elemento, entonces sí puede llegar a temas de defectos estructurales. Ok, algunos aspectos importantes son que toda fisura es provocada por el movimiento de los materiales, el cual puede suceder por causas mecánicas, higrotérmicas o químicas y por defectos durante la colocación. Otro aspecto es que si los materiales componen un elemento que componen, perdón, un elemento constructivo tuvieran movimientos armónicos, no sucederían las fisuras. Pero esto no sucede así, sino que los materiales se mueven de forma diferente entre sí. ¿Qué quiere decir esto de movimiento armónico? O sea que si el muro con el piso o si los dos paneles de la pared se movieran de la misma manera en un sismo, por ejemplo, si los dos van para el mismo lado con el misma longitud de movimiento y demás, pues entonces las fisuras no aparecerían. Pero en realidad, o sea, en la vida real no sucede esto, sino que todo elemento individual se mueve de manera diferente. Todas las paredes de la casa, del edificio, todo se va a mover diferente entre sí. Por eso es que aparecen las fisuras y las grietas. Esto hay que preverlo muy bien y estudiarlo porque es un concepto y estructural que debe considerarse. Por eso es que habíamos visto en una gira el tema de las juntas de expansión. Para eso es, para que no haya un choque entre diferentes elementos, por ejemplo. Y otro aspecto es que debido a las diferencias, a las diferentes causas de los movimientos, se pueden tipificar, o sea, se pueden clasificar, identificar las fisuras, con el objetivo de analizar cómo evitar y disminuir esos movimientos y a su vez las fisuras. Entonces, algunos tipos de fisuras, vamos a verlas según la causa. Las acciones mecánicas son todos los esfuerzos que se transmiten al repello desde el paramento o la pared al que está aplicado. Entonces esta pared se mueve, genera esfuerzos de tracción y esto genera las fisuras en el repello. ¿Cómo se pueden identificar estas fisuras? Bueno, pueden ser de dirección única, o sea, no se generan como ramas, como un árbol, sino que es de dirección en una sola dirección. Y aspecto rotundo, bueno, ahí les está diciendo, sin ramificaciones que son bien verticales u horizontales o en escalera. Son acciones mecánicas. Esfuerzos higrotérmicos, esta es la causa más común de fisuramiento y afecta de forma inmediata y radical a los repellos porque están expuestos al ambiente. Son provocados por los cambios de humedad y de temperatura. Los de humedad generan fisuras agrupadas en dirección vertical y aproximadamente paralelas. Si el material se humecta, la fisura aparece por dilatación. Y si el material se seca o deseca, más bien aparece por retracción. Pero las dos causas, ya que se moje o se seque, va a aparecer la fisura. Entonces, los cambios de temperatura más bien generan fisuras en todas direcciones. Entonces ya ustedes pueden ver con estas características y pueden identificar más o menos de manera aproximada cuáles son las causas de esas fisuras. Entonces, por ejemplo, ya ustedes saben que para evitar que aparezcan las fisuras por esfuerzos higrotérmicos, hay que cuidar muy bien el tema del fraguado del repello, que no le pegue el viento para que no se seque muy rápido, que no se le eche más agua una vez colocado, temas como estos, porque ya ven que cambios de temperatura y de humedad van a producirlas. Pero ¿qué pasa cuando son acciones mecánicas de ella? Ahí no se puede hacer nada, que se movió el muro de la pared y apareció. Entonces lo que queda es reparar la fisura. Y el tercer tipo de fisuras sería por defectos de diseño y colocación. Estos son causas indirectas, de las cuales son muy comunes las uniones excesivamente rígidas, era lo que yo les decía. Cuando no se hacen, por ejemplo, juntas de expansión, los elementos se mueven diferente y aparece la fisura y la grieta. Otras deficiencias en el diseño y la construcción serían
que los materiales sean inadecuados, como los que son muy porosos, con alta absorción. Em, También los morteros con mucho contenido de cemento se comportan como un material cerámico muy propenso a fisuramiento. Y los errores en el proceso de colocación, como les decía, el mal curado, poca humectación de la superficie de soporte del repello, la mala ejecución de las juntas de dilatación o expansión, que también se les puede llamar. Todos estos son los cuidados que se deben tener, pero ya ustedes ven, por ejemplo, si los llamaran a decir, no ve que tengo estas grietas, estas fisuras en esta pared, ¿usted sabe de qué podrá ser? Bueno, ya usted tiene una idea de acuerdo a la forma de esas fisuras, de cuál sería la causa y cuál sería su solución. Em, Muy bien, otros aspectos dice que los desprendimientos siempre son causados por la falta de adherencia provocada por una mala ejecución del repello, impidiendo la debida penetración de la pasta del mortero en estado plástico antes del fraguado por la red porosa del soporte. Ok, entonces bueno, estábamos hablando de fisuras, ahora vamos con desprendimientos, perdón. Entonces, cuando se cae un pedazo del repello, esto no tiene otra causa que falta de adherencia, o sea, no se hizo una adecuada adherencia, no se pegó bien el mortero a la superficie que se estaba repellando. Es la causa, pues, fija. Entonces, la falta de penetración del mortero puede suceder por exceso de humedad, falta de limpieza de la superficie o gran compacidad de la mezcla. Tiene una consistencia que no es la adecuada. Y el proceso común del desprendimiento inicia con una fisuración en direcciones aleatorias que progresa hasta aumentar de forma notable la abertura. Luego las fisuras se comban o se hacen en diferentes curvas, produciendo abultamientos que terminan por desprenderse. Ese es el proceso mecánico y químico también que sigue un desprendimiento. Ok, entonces aquí cuando ya se dio, o sea, cuando se da un desprendimiento del repello, ya ahí no hay de otra que pues volver a repellar, ¿verdad? Pero ya ustedes pueden saber la causa, o sea, el proceso constructivo no se hizo bien. No hubo una adherencia adecuada entre la superficie que se estaba repellando y el mortero que se estaba colocando. Entonces ahí tienen que cuidar muy bien el tema de la limpieza de la superficie, la consistencia de la mezcla que ya habíamos visto por medio de un video cuál era la adecuada, que se estén utilizando los materiales adecuados. Hay algunos aditivos que se venden en el mercado que supuestamente ayudan a la adherencia entre mortero, entre repello y superficie, pero algunas veces más bien provocan lo contrario. En algunas ocasiones, ya sea porque no se aplicó bien, porque no se hizo un proceso adecuado o no se hizo en el ambiente adecuado, hay que tener mucho cuidado porque a veces provocan el efecto contrario. Entonces más bien provocan que se desprenda. Entonces mucho cuidado siempre que vayan a utilizar algún producto, lean muy bien las instrucciones porque para eso están, ¿verdad? Para evitar pues defectos ya cuando esté construido. Y por último tenemos el factor que provoca gran cantidad de repellos. Y este factor, o sea, la humedad, va a provocar los efectos que hemos visto, eflorescencias, desprendimientos, fisuras y demás, y otros también que pueden darse. Y este factor afecta con mucha frecuencia tanto zonas interiores como exteriores, incluso por averías en los sistemas de fontanería. Y bueno, como les decía, la incidencia de la humedad da lugar a procesos químicos como manchas blancas, eflorescencias, pudrición del material, también procesos biológicos como manchas de diversos colores que contienen hongos o bacterias que debilitan la estructura. Entonces, ¿cuáles son algunas evidencias comunes en que podemos identificar los problemas de humedad? Bueno, manchas negras son producidas por colonias de hongos en zonas frías, paredes y techos. Manchas blancas
ya sabemos que son la eflorescencia. Cuando tienen color verde o musgo, esto es cuando el agua permanece durante un largo tiempo acumulada en materiales con alta porosidad y en zonas poco expuestas al sol, poco ventiladas también. Los abultamientos, que son los que preceden a los desprendimientos, son producidos por una cantidad importante de humedad presente en la pared, la cual genera reacciones químicas que producen materiales expansivos y entonces lo que hacen es empujar el repello y lo desprenden. Estos son algunos de los efectos que, bueno, ya nosotros los conocemos bastante bien, ¿verdad? En muchas de las construcciones que vemos hay mucho de efecto de esto. Colores, hongos, moho que le llamamos, abultamientos y demás. ¿Cuáles son las causas entonces por las que se puede acumular la humedad? Entre las más comunes tenemos la lluvia, que incide directamente sobre la superficie. Bueno, esto se puede evitar escogiendo materiales adecuados para el tipo de ambiente y también diseñando los elementos para que garanticen un rápido escurrimiento y drenaje del agua llovida. También podemos colocar revestimientos hidrófugos, como dijimos, que repelan el agua. El otro factor es la humedad de capilaridad, que bueno, ya la vimos en un momento. Esto lo que produce es la ascensión de fluidos hasta diferentes alturas por medio de cavidades de muy pequeño diámetro o también capilares, de ahí viene la palabra capilaridad. Estos tubitos muy microscópicos en los materiales es por donde sube el agua. Generalmente se forma una franja oscura en la superficie o paramento o en la pared, cuyo borde superior es irregular y de polvo blanquecino y crece en altura a medida que el muro es más ancho. Entonces ya estos son indicios que ustedes pueden identificar para ver qué es una humedad por capilaridad y algunas acciones que se pueden tomar para solucionar este efecto pueden ser la desecación o secar el elemento por medio de corriente eléctrica, por medio de una batería y así equilibramos la diferencia de potenciales entre el muro y el suelo. Esto o también se le puede llamar electroosmosis. Si cada uno quisiera investigar más sobre eso, pues los invito a que lo hagan y así pueden pues ofrecer estos servicios también. Asimismo se pueden colocar barreras físicas o químicas a cada cierta altura en el muro con materiales como barreras impermeables, resinas, mezclas impermeables o membranas de PVC o polietileno en huecos. Estas barreras químicas son líquidas o semilíquidas y penetran en el muro para repeler la ascensión de agua. Es lo que yo les decía, lo más fácil es colocar plástico, por ejemplo, antes de hacer el colado de los cimientos en un terreno. Pero también ya entre los muros y diferentes elementos de concreto se pueden colocar otras membranas ya especializadas para esto. Otro factor es la humedad de filtración subterránea, es la que se encuentra en las construcciones que están bajo el nivel de terreno natural, o sea, subterráneas, y que pueden causar todos los efectos que se han visto, como eflorescencias, hongos, manchas, desprendimiento y demás. Estas infiltraciones se producen cuando la presión ejercida por el agua desde el terreno logra penetrar las cavidades que podrían ser defectos de diseño o construcción. Entonces, en caso de construcciones subterráneas, hay que cuidar muy bien el tema de esas cavidades que puedan quedar en la superficie, perdón, que está en contacto con el suelo. Entonces hay que sellar muy bien esa superficie para evitar que el agua penetre. La otra es la humedad de condensación, que sucede cuando el vapor de agua se traslada desde una de las caras de la pared donde la temperatura es mayor hasta la otra cara donde la temperatura es menor. En la cara fría, entonces se pueden observar la condensación en forma de pequeñas gotas sobre el revestimiento, incluso que se pueden tocar, lo cual tiende a provocar la aparición de colonias de hongos, bacterias, ampollas en miniaturas y demás, todos los otros problemas que se han visto. Y bueno, ya sabemos que lo importante aquí es conocer la solución. Entonces la solución del tema de los defectos por humedad es
evitar que el agua o la humedad llegue hasta los elementos, hasta el repello, en este caso. Entonces, todos estos efectos y causas lo que nos ayudan a ver es de dónde puede estar viniendo esa humedad, de dónde puede estar viniendo esa agua para impedirle el paso. Eso es lo que se tendría que hacer. Cuando ya aparecen los defectos, pues no hay nada más que hacer, igual que la fluorescencia. Ver de dónde está viniendo la humedad, impedirle el paso al agua y luego pues ya reparar el daño, que ojalá sea un daño no tan grave, porque si no se va a tener que reconstruir el elemento. Muy bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Así vamos a seguir haciendo con el tema de los teóricos que nos faltan por ver por medio de las clases virtuales y con respecto a las actividades prácticas nos iremos poniendo de acuerdo. Listo, muchas gracias, nos vemos pronto.